Buenas tardes a Pa- todos, bienvenidos. Padre, muchísimas Gracias. gracias. Bueno, no necesitas presentación, pero igual te vamos a presentar. El padre Gerardo es, vos corregime, padre, pero sos el vicedecano de la Facultad de Teología de la UCA. Es profesor titular de varias materias de ahí de la facultad, de Sagrada Escritura, de Sinópticos, de Juan, Introducción a la Teología Fundamental, Revelación. Y bueno, lo digo yo porque soy el alumno, así que es probablemente el más querido de toda la facultad. Así que para nosotros es un orgullo, una alegría que vos puedas también acompañarnos y con tu sabiduría animarnos a hacer también buena noticia por los demás. Así que, Padre, de corazón y de parte de todo el equipo, muchas, muchas gracias. Muy bien, gracias Gustavo. Gracias. Soy de la diócesis de San Isidro, cura párroco, y trato desde ese lugar de ser bastante cristiano hasta donde me dé, y sobre todo que esa experiencia de estar a cargo de poder acompañar y ser testigo de la obra de Dios en otros, desde la fe también me haga más humano, porque en el fondo humanos, creyentes, hermanos, es lo que estamos llamados a vivir desde el Evangelio. Así que me siento como rodeado de tantos hermanos, como dice tan bellamente la carta a los hebreos, hermanos acá en el camino y hermanos que ya llegaron, que también están con nosotros. La palabra nos une con el cielo, no solo en el camino que peregrinamos, sino también con aquellos que ya la han vivido hasta el final, empezando por María, hágase en mí según tu palabra, y esa palabra la hizo hasta en la gloria del Señor en cuerpo y alma. Hasta allí llega la fuerza de una palabra que recibida en el Espíritu abre el corazón. Así que bueno, vamos a intentar compartir de este modo como se pueda alguna reflexión sobre leer y escuchar lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Como los que están aquí en esta tarde están porque han sido ya llamados, convocados y han respondido, cada cual desde un lugar distinto, una situación de vida, y ha respondido a su vez con otros y a través de otros. Yo quisiera que comencemos, y esto va a ser un poco de lío, pero bueno, el Papa Francisco invocado me sugiere también hacer un poco de lío. Cada uno de ustedes, seguro, estoy seguro, tiene algún texto bíblico, alguna escena, algún personaje que le resulta especialmente propio. Es como si, a ver, ¿cuál es tu texto? ¿Cuál es tu escena? Tu palabra que desde la Biblia te resuena. Piénsenla un segundo y si se animan, y espero que se animen, escríbanla en el chat. No la cita exacta, ¿eh? No hace falta que me digan Lucas 8:24, pero si alguien me dice la pecadora perdonada, si alguien me dice el buen ladrón, a ver, cataratas de escenas, personajes, situaciones de la palabra que me han tocado y que yo digo, esta es la mía, yo me encontré allí. A ver qué sale, yo leo los chats, a ver, vamos poniendo, son un montón, así que los voy leyendo, a ver qué sale. Miren, leemos todos, ¿eh? Leemos todos. Uy, muy rápido esto, vamos a tener que ampliar, hacer pantalla completa con el chat, así lo vamos leyendo. Fíjense, fíjense lo que es eso. Vayan leyendo, miren qué maravilla. Miren, miren todo eso. Miren, qué bueno. Bien, bien, bien.
Qué bárbaro, ¿eh? Salió a borbotones. Qué coraje y qué alegría y qué variedad. Seguramente hay algunas que se repiten un poco más y podríamos seguir, ¿no? Digo, ¿y el segundo cuál es? Después de este primero. Pero el primero sale de la abundancia del corazón, porque de ahí habla la boca y escribe la mano. Y entonces, si a cada uno ahora de los 171 que estamos en pantalla, y seguramente atrás de cada pantalla o de cada una puede haber más de uno, viniera la pregunta, ¿y por qué pusiste este texto? Empezaríamos a contar algo importante de nuestra vida. Porque el texto que nos tocó y que nos sale es un texto que nos dice, no que nos dice algo a nosotros solamente, sino que nos dice lo que somos nosotros. Nos revela. ¿Se entiende? No es simplemente que se corre un velo, porque cuando hay dos personas que están separadas por un velo y se corre el velo, se devela, se revela, cada uno ve el rostro del otro. No hay un velo para un lado y otro para el otro, es uno solo. Entonces, la revelación es al mismo tiempo Dios mostrando su rostro y yo que quedo expuesto con el mío. Yo lo veo y Él me ve. Yo lo siento y Él me siente. Yo lo quiero y Él me quiere. Y lo hago al revés porque empezamos escribiendo nosotros, pero sabemos que en la realidad es todo lo contrario. Él me ama, Él me ve, Él me conoce, Él me dice, me dice lo que yo soy. Y podríamos ya con eso empezar a caminar juntos. Porque si vos tuviste esta experiencia, que es esta vida con esta palabra, tenés que ponerla junto con la mía y esta con la otra. Sumando todas las que estamos acá, tendríamos una sinfonía de la palabra, un mosaico de la palabra, un jardín de la palabra. Hay palabras como montañas y otras como ríos, hay palabras como desiertos y otras como vergeles, como selvas, como campos. Uno empieza a admirarse de la riqueza insondable que la palabra que brotó de la vida hace despertar y reconocer de la misma vida. ¿Vamos hasta acá o ya se durmieron? Son como las 4:00 de la tarde, pero vienen hasta acá. Esta es la primera realidad que para mí es muy, muy, muy importante. La palabra no es un objeto material, intocable, intacto. La palabra es un tejido. Ustedes saben que en castellano se dice texto. Texto es una palabra que viene del latín que significa tejido. Uno puede pensar en un telar, donde distintas hebras se van entrelazando para formar un dibujo, un diseño, una figura, ¿verdad? La vida también es un texto, es un tejido, hilos de un color, de otro, que cuando uno toma un poquito de distancia empieza a decir, ahora voy entendiendo lo que se va dibujando, lo que se va creando, lo que se va pintando, lo que se va tejiendo a medida que le doy tiempo. Entonces, estamos hablando de vidas que, como experiencia, han encontrado una forma de superar como invitación el límite del tiempo. Fíjense que estamos leyendo en traducción textos que tienen 2000 años, 2500 años, 3000 años, que fueron escritos en otro idioma, para otra gente, y sin embargo, cuando llegan a nosotros,
nos hablan, nos leen, nos interpretan y nos permiten hablar, nos permiten interpretarnos, nos permiten recrear de una manera nueva aquella experiencia originaria. Dicen los que estudian estas cosas que si por una catástrofe se quemaran de golpe todas las Biblias del mundo, si se destruyeran todos los textos en cualquier soporte, porque ahora que se quemen los libros parece que importa poco porque igual en alguna nube están, pero supónganse que todos los soportes de los textos escritos se destruyeran y le pidiéramos a cada creyente que escriba lo que se acuerda, recuperaríamos la Biblia entera, porque está grabada en la vida de los hijos de Dios. No se perdería ni un versículo. La Biblia no tiene versículos, eso lo pusieron en la Edad Media para saber dónde estamos parados. Pero quiero decir, porque son las migajas, son los fragmentos del don. Y ustedes saben lo que pasa con los fragmentos. Uno no quiere que las cosas valiosas se pierdan. Hay que recogerlos y guardarlos. Y de ahí alimentarse y cuidar a los que vienen después, que también se tendrán que alimentar. Somos, desde una palabra, un texto viviente. Somos palabra para otros y recibimos de otros esta palabra que nos ha hecho y que nos permite vivir y convivir. El ser humano es un ser de lenguaje. Dicen que los animales superiores tienen algún tipo de comunicación, pero nosotros, además de comunicar hablando, también podemos hacer de eso la experiencia de superar el tiempo, poner signos y escribir. Venimos hasta acá, ¿puedo dar un pasito más? ¿Sí? Entonces, la fe bíblica, permítanme, comparto pantalla un segundito, voy a volver con algún pequeño texto que después si quieren se los dejo, pero es simplemente como para que no se aburran mirándome a mí todo el tiempo. De todos modos pueden mirar a todos los demás que están y va a ser sumamente interesante. Pero comparto, a ver si puedo, un texto, a ver si lo tenemos a mano, que de paso me puede ser. Ustedes ven lo que están en mi pantalla, que es una cita de un texto bíblico importantísimo. Están viendo mi pantalla, ¿sí? Deuteronomio capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy, grábalas en tu corazón. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Alabando a Dios por nuestros hermanos mayores, los judíos, que acaban de celebrar Rosh Hashanah y están en los 10 días preparando el Yom Kippur, el gran día del perdón y de la expiación, recordamos el núcleo común de nuestra experiencia de Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y ese Señor te pide, te invita, te da un mandamiento que es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escucha. Y como has escuchado, graba, escribe en una pequeña tirita de pergamino, pequeña, haz un pequeño rollito, ponla en una cajita y cuando reces la pones en tu frente, la pones en tu brazo y la pones en el umbral de tu puerta para que te marque la vida, para que al entrar y al salir, para que al levantar la frente con dignidad hacia el cielo y extender el brazo hacia tu hermano en la tierra, la palabra del único Señor que te manda a amar esté marcándote la vida. Y esto quedó en el Antiguo Testamento. Miren
cuando a Jesús un escriba le preguntó cuál es el primero de los mandamientos. Marcos 12:28. Jesús respondió, el primero es, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y añadió, para que se concrete, el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Así que Jesús convalida, plenifica esta realidad de que la fe viene de haber escuchado y que si se escucha hay que vivir en ese amor. Y para que eso no quede en el olvido, hay que grabarlo en el corazón, en primer lugar donde se graba la palabra, y grabarlo en signos que la recuerden por fuera, pequeños fragmentos o textos de esto. Escucha. La fe surge de la escucha. La cultura semítica, la cultura hebrea, era una cultura de la palabra oral. Se organizaba la vida social por la fe y la confianza en la palabra. Si alguien daba una palabra, la tenía que cumplir. ¿Se acuerdan la época en que en la Argentina la palabra valía? Y yo decía, te di mi palabra. Y uno creía que el que daba la palabra se comprometía con la palabra que daba. Y no hacía falta hacer 20.000 juramentos, porque yo te di mi palabra, y la palabra vale, y guay que pongas en duda mi palabra. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo nos es difícil creer una palabra y no poner la sospecha de qué habrá detrás? ¿Cómo daña el tejido social la desconfianza en la palabra? ¿No? Esto ya estaba como amenaza en el mundo antiguo, y por eso recordarán tantas veces en la Biblia las advertencias contra la falsedad y la mentira, ¿no? Tantas cosas que se... ¿Por qué? Porque la mentira deshace el tejido, el texto de la vida, destruye la posibilidad de los acuerdos fundamentales para convivir. La palabra es el medio desde el cual podemos acordar y no combatir. Podemos consensuar y no permanentemente hostigarnos unos a otros en esquemas de poder. Daría para hacer toda una historia de la cultura. ¿Qué nos pasa con la palabra? Porque aunque, perdonen, nos digan que estamos en la cultura de la imagen, cada uno de nosotros podría recordar cuánto daño nos han hecho ciertas palabras y cuánto bien nos han hecho otras palabras. Bendecir, decir bien. Maldecir, toca lo más profundo de nuestro ser humano. Sí, estoy seguro de que esto lo hemos vivido y lo seguimos viviendo, ¿no? Desde allí. Seres de palabra, seres de escucha. No sé si va a funcionar este segundo momento que quiero compartir, porque es un video, dura un minuto, y tiene un sonido tiene un pequeño texto y un sonido de fondo que yo no sé si lo van a poder escuchar. Yo lo voy a reproducir como lo tengo. Si ustedes no lo escuchan, me dicen. Sí, Gustavo. Padre, Sí. cuando compartas, activa la opción de que se escuche tu... Que, que se escuche leer películas y TV, pongo ahí. A ver. que Advance, espera. Advance. Perdón, dice sí, compartir ya está, sonido de la ya computadora. está. Perfecto. Vamos a ver. Ahora hay que concretarlo. A ver si da. Hay que ver. Ahí. Y ahí. Vamos a ver. Espera,
Ah, se escucha pero no se ve, fantástico. Bien, I've never entonces, seen that face before. bueno, me imaginé que algo así podría pasar. Bueno, después les paso, perdón. Ok, Padre, ¿sí dónde podés estamos? compartir pantalla y Sí, seleccionar cuál es la pantalla que querés ver, la del video, y con la opción esa del ajá. audio y se va a ver. Bueno, a ver, espérate. Música o sonido de la computadora. A ver, espera, porción de pantalla. Ay, Dios. Bueno, perdón. Después se los paso. No hay problema. Lo buscan ustedes. Es una chiquita que nació sorda y le pusieron a los 2 meses implantes cocleares. La habrán visto seguramente. Y entonces se la presentan a la mamá. Y la chiquita escucha por primera vez la voz de su mamá. Es la primera voz que escucha. Y cuando, por supuesto, la mamá le dice las cosas más dulces del mundo, la llama por su nombre, y la chiquita sonríe y llora. Es una cosa de una ternura extraordinaria. Búsquenlo, bebé que nació sordo, lamento, pero bueno. Eh, eh, Llora porque le habla, sonríe porque le habla. Yo quisiera dar un paso más. Reconoce esa voz, porque ya la escuchó antes. Porque antes de ser dada a luz, esa voz resonando en el cuerpo de su mamá la fue configurando. Quienes de ustedes son mamás saben lo que es que su propio cuerpo, cuando ustedes gritan, se tensa y cuando cantan, se distiende. ¿Saben lo que es cuando su propia voz resuena en su propio cuerpo como caja de resonancia? Y ahí está creciendo alguien que va tomando cuerpo con el sonido de la voz. Discúlpeme, monseñor, desde la ortodoxia de la fe, pero es una analogía de la palabra que se hace carne. El sonido, la voz, va configurando esos nervios que se ponen más atentos y se va formando el oído, se va formando el tacto, que es lo primero que distingue el cuerpo del exterior, y la forma sutil del tacto, que es el oído, ¿no? El oído es una forma de tacto refinada, muy refinada, la vista lo es más todavía. De tal modo que cuando separado ese cuerpo, y ya no en contacto con la melodía o la estridencia o la música de esa voz, la escucha desde fuera, es como si, sin tener conciencia, supiera que esa es la voz que lo hizo. Y entonces se da una verdad de palabra y de carne que no hace falta poner palabras para decirla. Es una sonrisa y es un llanto. Es la verdad de lo que somos, desde ahí. Bueno, esto, que es experiencia de todos, no hecha consciente, nos pasa con la palabra de Dios. Nos pasa con la palabra de Dios. Cuando en algún momento nos llega la palabra de Dios y ¿cómo nos damos cuenta que es la palabra de Dios? Porque resuena algo muy, muy, muy anterior a toda nuestra conciencia y nuestra libertad y nuestra formación, que uno siente desde adentro y dice, es verdad,
No lo puedo demostrar, pero lo sé desde el cuerpo, lo sé desde la vida misma. Esto es lo que los padres de la Iglesia llamaban la revelación exterior y la inspiración interior. Hay muchas formas en las cuales la Iglesia fue entendiendo esto, ¿no? Lo anónimo, lo explícito, bueno, no importa esas palabras que se pusieron después, pero lo que importa es esto. La palabra de Dios no es una palabra que desde afuera es extraña, viene desde fuera, pero es lo más íntimo nuestro, es lo más propio nuestro. Y por eso, cuando nos llega, nos sorprende y nos hace hacer las dos cosas, llorar y reír. Nos hace vivir la Pascua, nos atraviesa, nos mata y nos resucita, nos da vida. Pregúntenle a todos los profetas que ustedes han leído, pregúntenle a todos los salmos que han cantado, pregúntenle a todos los apóstoles y mártires, pregúntenle a los santos hasta el día de hoy qué no ha hecho la palabra con ellos. No qué han hecho ellos con la palabra, eso es otra historia, sino qué ha hecho y qué no ha hecho la palabra con ellos. Así que esto que parece simplemente una formulación de fe, que todo judío piadoso repite 3 veces por día, Shema Israel, escucha Israel, es una llamada a la vida. Yo soy Israel y tengo que escuchar. Porque si escucho, soy. Si escucho, vivo. Si escucho, amo. Y entonces, en esa secuencia, voy a tener una plenitud de vida. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo venimos? Venimos, se sigue. Entonces, escucha Israel, Jesús que completa y retoma esto. Esta palabra es palabra dicha, acá no hay ningún escrito, esta es palabra dicha, palabra comunicada que saliendo de una boca hecha voz, cuerpo, color, calor, timbre, modo, llega a un tímpano y resuena en otro cuerpo, sin tocarse, cada uno en la libertad de lo que es y de quién es, permite establecer un intercambio, una comunicación. Un corazón puede ponerse en contacto con otro corazón sin imponer. Por supuesto puede gritar, y eso es una violencia, pero hasta ahí. No hay un tacto que pueda hacer daño físico, aunque el oído se puede lastimar físicamente también. Así que este primer momento me parece que es importante, lo propongo o lo propuse a nivel personal, individual. Cada uno de nosotros viene de esa palabra que en el tejido de la vida vamos recibiendo y acompañando. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta palabra de Dios hecha después en la vida, palabra testimonial, también hace una comunidad. Entonces, si me acompañan, doy un segundo paso. La palabra, el Evangelio, hace la comunidad, y de la comunidad la misión. Voy a volver a compartir, esta vez, a ver, me voy a quedar con lo básico, de tal manera que pueda volver a compartir, a ver si me da, el texto que teníamos antes. El texto que teníamos antes. ¿Se ve mi pantalla ahí? ¿Sí? El Word, ¿lo ven? Acá no, sí, padre. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Muy bien. Primera carta de los Tesalonicenses es el texto más antiguo del Nuevo Testamento. Según los estudiosos, esto lo habría escrito Pablo allá por los años 49 o 50, y es el primer texto cristiano que nos ha llegado dentro de nuestro Nuevo Testamento, que es muy posterior. Así que acá tenemos a Pablo que ha evangelizado Tesalónica, una ciudad enorme del mundo griego, capital de la provincia de Macedonia, y como lo han perseguido, él había llegado con Silvano y Timoteo, tuvo que abandonar esa pequeña semilla que estaba brotando de comunidad, y desde lejos
no sabe qué les ha pasado y entonces se ha quedado muy preocupado. Habrán soportado en un contexto pagano esto nuevo que es la vida de Jesús resucitado. ¿Seguirán creyendo? ¿Habrán desertado? ¿Habrán vuelto a la vida anterior? No está él para acompañarlos personalmente, estuvo muy poco tiempo. Entonces envió a Timoteo para ver cómo estaban, porque no aguantaba más. Y cuando Timoteo vuelve, él dice, están bien, están contentos, te extrañan, te quieren mucho, quieren verte. Bueno, yo resumo así de una manera brutalmente simple, ustedes disculpen. Se pone tan contento que escribe, y escribe la primera carta cristiana, inventando a partir del género común de carta lo que es una carta cristiana. Y esta es la primera que tenemos. Y empieza, miren cómo empieza, dando gracias. Este es Pablo. Pablo va a tener que decirle cosas a la comunidad, va a tener que corregir algunos abusos, va a tener que completar, pero Pablo empieza dando gracias. ¿Por qué? Dando gracias a Dios por lo que Dios hace en la gente, en los demás. Damos gracias a Dios, damos porque son los tres, Pablo, Silvano y Timoteo. Gracias a Dios siempre por todos ustedes, haciendo recuerdo en nuestras oraciones incesantemente, recordando de ustedes la obra de la fe, el esfuerzo del amor y la perseverancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante del Dios y Padre nuestro. Pablo reza dando gracias a Dios por su comunidad, recordándolos, está el recuerdo fundamental, y pone la fe, pone el amor y pone la esperanza. Las tres. Es la primera vez que aparecen las tres juntas. Y cada una de las tres se nota en algo. La fe que obra, el amor que trabaja con esfuerzo y la esperanza que aguanta. Perseverancia es aguante. Ahí se ve si una comunidad tiene fe, esperanza y caridad en su obra, en su trabajo y en su aguante. Eso Pablo lo ve y por eso da gracias a Dios. Y entonces recuerda lo que significó el Evangelio para ellos. Si están todavía ahí, van a seguirme. Sabiendo, hermanos, amados por Dios, la elección de ustedes, pues nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en Espíritu Santo y plena convicción. Como saben qué clase de personas fuimos entre ustedes por ustedes. Y ustedes llegaron a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque desde ustedes ha resonado la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes su fe en Dios se ha divulgado, de manera que nosotros no teníamos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros qué entrada tuvimos hacia ustedes y cómo se convirtieron a Dios, de los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó entre los muertos, Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Qué pasó con el Evangelio? Miren cómo empieza. El Evangelio empieza siendo lo que traen los evangelizadores. Ningún cristiano había llegado a Tesalónica antes que Pablo, Silvano y Timoteo. No había un texto escrito que Pablo pudiera decir, lean el Evangelio, porque no había Evangelio escrito. El Evangelio era la palabra que ellos tenían. No había cristianos antes para que Pablo pudiera decir, miren cómo se aman. Eran todos paganos, algún judío también, pero en Tesalónica sobre todo. Entonces el Evangelio era de ellos, de Pablo, Silvano y Timoteo. Pero vino a ustedes. Se comunicó. ¿Y cómo se comunicó? En palabra, pero no solo en palabra, en poder y en Espíritu Santo. Palabra con espíritu, en espíritu. Palabra impulsada, palabra viva que vivifica. No palabrerío, no chat. Palabra de convicción, firme. Ustedes saben qué clase de personas fuimos entre ustedes. Por eso llegaron a ser imitadores nuestros y del Señor. Claro, porque la palabra no alcanza. Hay que mirar el ejemplo.
Para crecer en la fe, para caminar en la fe, no basta que alguien me diga cómo tengo que ser. Tiene que decirme a quién tengo que mirar para aprender a vivir de cómo otro vive, para aprender a creer de cómo otro cree, para aprender a morir de cómo otro muere, para aprender a amar de cómo otro ama. Y como en Tesalónica no había otro, Pablo dice, imítennos a nosotros, Cristo en mí. El único Cristo que conocieron los tesalonicenses fueron Pablo, Silvano y Timoteo. O como dice alguna santa en una casa de ejercicios que seguramente han visitado, muchos no leerán otro evangelio que tu propia vida. Muchos no leerán otro evangelio que tu propia vida. Y entonces, empezando por Dios que los eligió, pasando a ser imitadores de los evangelizadores y por ello del Señor, reciben la palabra. Fíjense, ya no es nuestro evangelio, ahora es la palabra, ya no es una propiedad de los que lo traen, recibido por la comunidad, se convierte en la palabra, en medio de mucha tribulación y gozo del Espíritu. Tribulación y gozo, Pascua. Tribulación y gozo juntos. No primero tribulación y después gozo. Tribulación y gozo juntos. Esa es la marca del Espíritu de Jesús en la Pascua. De tal manera que imitando a otros, llegaron a ser ejemplo para otros. Ahora ellos, los tesalonicenses, pasaron a ser un ejemplo para todos los de Macedonia, la provincia, y Acaya, la provincia de más abajo, del sur, de tal manera que desde ustedes ha resonado la palabra del Señor. ¡Qué bárbaro! Empezó siendo nuestro evangelio. Después fue la palabra y ahora resuena como la palabra del Señor. Ven, ha crecido porque la comunidad que se hizo a partir de un evangelio recibido en la tribulación y el gozo del Espíritu Santo se convierte en una caja de resonancia para la provincia y para la provincia vecina, de tal manera que, como dice el propio Pablo, ya nosotros no tenemos nada que hablar porque la gente habla de ustedes. La gente habla de ustedes. Yo estoy lejos y me llegan las noticias de la fe que ustedes tienen. Esto es lo que hace el Evangelio en una comunidad. Hace la comunidad, la configura a la Pascua de Jesús y la hace caja de resonancia de esa palabra transformadora para otros. Me parece que mucho de esto es lo que ustedes están viviendo, lo que ustedes están experimentando, lo que están tejiendo. Yo vengo de otro lado y me entero de lo que están haciendo ustedes. Y digo, ¿qué tengo que decirles yo? ¿Qué tengo que decirles yo? Den gloria a Dios y den gracias a Dios de lo que está resonando. Y ustedes escuchan las resonancias y se habla de esto. Y eso no es para la gloria de ustedes, sino para la gloria de Dios. Palabra que hace la comunidad. Estamos hasta acá, se durmieron, venimos, venimos. Yo tendría un pasito más, pero no quiero cansarlos. La verdad que no sé si seguir un rato más o no. En este momento, la verdad es que no lo sé, porque se cansa el ojo de ver y el oído de oír, como dice el Coelet. Así que Yo creo, padre, que podemos preguntarles ahí por el chat, pero acá ya me están diciendo por la cucaracha que sigas hablando. sigo, aguantan un poco más. Entonces, esto es escuchar. Esto es escuchar. Ahora bien, nosotros tenemos que leer porque no estuvimos ahí. Entonces, el paso ahora, todo esto fue de palabra y poder del Espíritu, ¿no?
Pablo, Silvano y Timoteo, ahí es la revelación en su momento inicial, en su fuerza inaugural. Pero nosotros no estábamos ahí. Ninguno estaba ahí. Entonces, ¿podemos participar de eso? ¿Cómo si, sin perder esa fuerza, ese consuelo, ese gozo del Espíritu Santo, de esa palabra que era voz, que se hizo experiencia, texto, tejido, porque lo que yo leí de Deuteronomio y de Primera Tesalonicenses, lo agarré de un libro. Yo leí. ¿Se entiende? O sea, esa experiencia se sacó el vestido de la voz, murió como voz y se puso el vestido de la escritura. Se hizo escrito. Es un abajamiento, es como un camino cristológico, o sea, se despoja de la fuerza, de la potencia de la voz, del calor, del color, para poder llegar a todos. Porque la voz no llega a todos, la voz está en el momento. Y si no escuchaste, te lo perdiste. Y si estuviste lejos, entonces tiene la fuerza del momento. Vieron que, no sé, ¿no? Pero es diferente el teatro que el cine. Es diferente estar en un recital en vivo que bajarte un MP3. No es lo mismo estar ahí escuchando que estar en una reproducción. No es lo mismo. Y eso que por más fidelidad que le pongan, ¿no? Hay toda una cosa. Entonces, ¿cómo hacer que eso pueda llegar a todos? Bueno, ahí aparece la escritura. Entonces, el paso sería ahora, ¿y cómo leer desde la muerte de la voz que está en el texto para que se dé la resurrección y vuelva a ser una escucha? Porque esa es la finalidad. Se escribe no para que se informe, sino para que se escuche, porque la fe viene de la escucha. La fe es responder personalmente a alguien que me está llamando. ¿Querés? Andá a trabajar a mi viña. ¿No? Miren, cuando yo, misa de niños, ¿no? Perdón, entonces, minuto, versículo. Leo el Evangelio, me pongo a leer el Evangelio, un propietario llamó a su... ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad del Padre? Y los chicos de uno me dijeron el primero, no me dejaron seguir leyendo. Claro, porque entendieron que les estaba preguntando a ellos. Los chicos me dijeron, el primero, eso es leer escuchando, eso es. Me está preguntando a mí, me está hablando a mí, y yo, si entendí que me está hablando a mí, yo tengo que contestar. Porque la voz me dice que hay otro en el mundo, que hay otro, que yo no soy el mundo, que no estoy solo en el mundo, que hay otro. O sea, la sola voz dice y pide otra voz, un silencio que la reciba y una voz que la responda. Viene de un silencio y espera otra voz, para que se pueda hacer una conversación y ambos podamos crecer. Entonces, he escrito cómo leer para despertar, resucitar, recrear la voz y responderle nosotros. Entonces hay que ver en la escritura algunas experiencias de lectura. Tenemos en la Biblia unas cuantas. Yo quisiera, para no dejarlos exhaustos, compartir, a ver si me da, otra vez, a partir esta vez de San Lucas, que es quien mejor desarrolló este tema, alguna, a ver si, estamos, perdón, si podemos bajar esto, supongo que sí. A ver. Sí. Leer en la comunidad y en la misión. Así que vamos a hacer un texto de vida comunitaria y un texto de misión. Así tenemos los dos ámbitos. Cortito los dos, voy al punto y ustedes después los trabajan. Pedro y Juan han sido amenazados por el Sanedrín
porque han hablado en el nombre de Jesús resucitado y eso ha provocado un escándalo. Entonces los han llamado y los han amenazado. Y le dijeron, vamos a dejar pasar el primer momento, pero cállense la boca. Si ustedes hablan, van a tener problemas. Si se callan, vamos a dejar pasar que la cosa se enfríe. Nada nuevo bajo el sol. Pero esa fue la amenaza del Sanedrín en aquel momento. ¿Qué hicieron entonces Pedro y Juan ante esa oferta y amenaza del poder religioso y poder político? Era el poder que había crucificado a Jesús y ahora estaba detrás de sus servidores. Una vez en libertad, los apóstoles, Pedro y Juan, regresaron a donde estaban sus hermanos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Podría ser interesante parar acá y decir, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Paren acá e imagínense una lectura. Bueno, uno podría decir, bueno, yo tengo amigos en el Sanedrín, entonces, pero a que si la cosa se sabe, vamos a hacer que se disuelva. Otro podría haber dicho, bueno, retirémonos un poquito, esta zona está muy caliente, vayamos hasta que se enfríe la cosa. O sea, estrategias, manipulaciones de logros humanos, posibilidades humanas. Bueno, lo que la comunidad hace es ponerse a rezar. Los escucha al oírlos, ellos cuentan todo, y lo que hacen es rezar. Levantaron todos la voz y oraron a Dios unánimemente, se pusieron a rezar. Y tenemos la oración. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Qué va? Tienen un problema de amenaza de persecución. Y lo primero que la oración les hace hacer es dilatar el corazón a la medida del cielo y de la tierra. ¿En manos de quién creemos que estamos? En última instancia, ¿en manos de quién creemos que estamos? Si hay un único Señor, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, también nosotros, también el Sanedrín, también la iglesia, también el mundo, todo lo hiciste tú, Señor, Dios creador, primer artículo de la fe común, básica, fundamental. Tú, segundo momento, la historia en la Escritura, por medio del Espíritu Santo pusiste estas palabras en labios de nuestro Padre David, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Ese es el Salmo 2. Entonces, vamos a rezar. Bueno, a ver, ¿alguno tiene el cantoral? Rezamos con los salmos. Traigan los salmos. Muy bien, porque es como se reza, porque rezaban con los salmos, los sabían de memoria. Bueno, a ver, ¿qué salmo? Salmo 1. Feliz el hombre. No, ese mejor no, porque no estamos muy felices, amenazados. Salmo 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas veces tenemos que rezar un por qué? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué? ¿Por qué están en contra nuestra? El Salmo está hablando de otra época, está hablando de otra amenaza. Pero esa palabra que inspiró el Espíritu Santo y puso en boca de nuestro padre David, tu servidor, ahora la comunidad la entiende, qué es lo que vivieron ellos. Realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Entendimos entonces, dice la comunidad, que lo que pasó con Jesús estaba en la palabra de Dios.
Y por eso lo que nos pasa a nosotros también. Y si estamos en la palabra de Dios, que está en la Escritura, estamos en sus manos. Es la oración que permite discernir, entender el momento. El texto que dice lo que pasó con Jesús y dice lo que nos pasa a nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a pedir? Si entendimos, ¿qué vamos a pedir? ¿Que cese la persecución? ¿Que se mueran Herodes y Pilato? No, no. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. O sea, que la misión no se detenga, que no nos cierren la boca, que no nos encadenen la valentía de anunciar. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. La hostilidad puede seguir e incrementar, pero la oración no va en contra de otro. La oración es para que la contra de otro no me anule en mi propia misión, no apague mi propio fuego, no me haga bajar los brazos que el Señor quiere y necesita para que yo diga su palabra con valentía y haga su obra. ¿Habrán rezado bien? ¿Habrán rezado bien? Cuando terminaron de rezar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. La parresía del Evangelio, la audacia, la libertad en medio de la hostilidad, de la amenaza y de la persecución. Y porque fue así, nosotros hoy estamos aquí. Porque si no hubiera sido con esa audacia, con esa libertad, la fe no se hubiera prolongado en su comunicación 2000 años y hoy no estaríamos nosotros haciendo lo que estamos haciendo. Somos herederos, somos, ¿cómo decirlo?, continuadores de aquel mismo fuego, de aquella misma misión. Y son las 5. Me quedaría un ejercicio de lectura de misión, pero ya está demasiado. Basta, suficiente. Basta. Quedamos acá, ¿sí? Si quieren, revísenlo, es la conversión del eunuco que a cargo de Felipe, uno de los 7 de la comunidad de Jerusalén, por obra del Espíritu lo manda. Quizá lo hayan usado en catequesis, se lee muchísimo el texto. Yo lo tengo 2 minutos, les muestro cómo lo conocen, les muestro lo que me parece especial para compartir, que es lo que... ustedes recuerdan la historia, ¿no? Él va por un camino desierto, todo eso va hacia el sur. El hombre es un eunuco, no hace falta explicar lo que es un eunuco, pero sentirse eunuco es en aquella cultura terrible. Entonces, Felipe está leyendo a Isaías. Por supuesto, como se lee en voz alta, en un nativo lee en voz alta, Felipe no le va a preguntar al eunuco, ¿qué estás leyendo? Porque sabe lo que está leyendo. Lo que le pregunta es si lo entiende. ¿Comprendes lo que estás leyendo? A mí me pasa a veces de leer y no entender. Algunas veces me pasa. ¿Comprendes lo que estás leyendo? ¿Cómo podría si nadie me guía? Es la palabra que se usa para uno que guía en el camino. Si nadie me hace camino, literalmente. ¿Cómo podría si nadie me guía? El texto solo y el lector solo frente al texto no alcanzan. No es el individualismo de un objeto, escritura, y un sujeto, lector, que la puede captar y apropiársela. Porque acá hay alguien y acá hay alguien. Son 2 sujetos, son 2 vidas que tienen que poder encontrarse y alguien puede hacer de presentador. Y ahí estamos. Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, si él no abrió su boca, en su humillación le fue negada la justicia, su descendencia, ¿quién la contará? Ya que su vida es arrancada de la tierra. El único preguntó a Felipe, dime por favor,
favor de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando por esta escritura le evangelizó a Jesús. Dice, muy bien, nosotros vamos a nuestra Biblia, buscamos Isaías, es Isaías 53, el cuarto canto del servidor y todas estas cosas que nos enseñan los que se supone que saben, y entonces decimos es un texto que anticipa los sufrimientos de Cristo y hacemos una lectura, lo leemos en la misa, en la celebración del Viernes Santo entero, y entonces aprovecha esto. Ahora bien, ¿por qué este texto? Un eunuco es alguien que de chiquito era tan lindo y estaba en una posición suficientemente cercana a los círculos de poder que lo castraban para que con su voz y su belleza infantil adornara los círculos del poder. Este hombre grande ya habrá ido a Jerusalén para adorar, pero como es un mutilado, un castrado, no pudo entrar en el templo, porque en el templo no pueden entrar los eunucos. Son de los excluidos de Israel, además de odiados por muchos, sostenidos con una seducción por el poder y después librados a la suya. Entonces, por un momento, intenten imaginarse por un momento que ustedes son castrados, porque los castraron de chiquitos. Y leen un texto que dice, como oveja fue llevado al matadero, como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. Su descendencia, ¿quién la contará, ya que su vida es arrancada de la tierra? Por favor, Felipe, ¿de quién habla este texto? ¿De quién habla? ¿Ven lo que es una palabra que ha tocado la vida? ¿Ven lo que es una palabra? ¿De quién habla este texto? De mí. Yo quiero saber. Entonces, es a partir de ahí que se evangeliza. Es a partir de ahí. No del discurso preparado, de la ficha preparada, bendita sea si la tengo preparada, pero es lo que está pasando, de la situación, de la pregunta, del no entender, del estar atrancado. Si se trata de Dios, se trata de cada uno. Y así se lee, y así se guía la lectura para otros. Leer en la comunidad un salmo para rezar y entender. Leer la misión para incluir a los excluidos. ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Pidieron la entrada en el templo? No, ¿qué te vamos a impedir? Si hay agua. Ya está, bajamos del carro, te bautizo y ya está. Y ya está. Bueno, tanto se podría decir, yo me quedo acá. Me parece que escuchar las resonancias que ustedes puedan compartir a partir de la experiencia de cada uno personal, pero sobre todo compartiendo la palabra hace en los otros y con los otros. Cómo teje redes, cómo transforma vidas, cómo impulsa anuncios de renovación, de esperanza, de inclusión y de paz en medio de la hostilidad, en medio de la tribulación, en la incertidumbre de cada día. Allí la palabra y el Espíritu del Señor están haciendo presentes la Pascua de Jesús resucitado. Y se vuelve a hacer red para poder quizá algún día escribirla como comentario y yo la leeré y aprenderé sin que tener que decirles más cosas de lo que ha resonado a partir de ustedes. Así que bueno, gracias por la paciencia. Esto fue mucho más largo de lo que tendría que haber sido, pero bueno,